Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cuando son las 7 de la tarde del viernes ya hemos terminado con todos nuestros pacientes y bueno, la semana ha sido una semana lleno lleno de pacientes renales, ¿no? Y bueno, algo en lo que bueno, no suelo trabajar con excesiva profundidad, ¿no? Porque suelo dejarlo a otros profesionales. Es la parte emocional, ¿no? La parte emocional de la enfermedad, ¿no? Y hoy voy a profundizar un poquito más en esa parte, ¿no? Es decir, veo que los pacientes renales en general, independientemente de la fase, del tipo de malaltía renal que tengan, e independientemente de la fase en la que se encuentren de la enfermedad renal, bien sea insuficiencia renal crónica, prediálisis, diálisis o trasplante, son pacientes muy poco empoderados, ¿no? Son pacientes que no quieren asumir responsabilidades, son pacientes que no quieren asumir las riendas de su salud y son pacientes que más que mirar hacia adentro a ver qué es lo que queda por solucionar, ¿no? Son pacientes que miran hacia afuera, ¿no? Son muy dependientes, ¿no? Dependen mucho de la opinión exterior, ¿no? Dependen mucho de la opinión médica, dependen mucho de la opinión del personal del personal sanitario, ¿no? Y depende mucho también de la opinión familiar, ¿no? Por desgracia, no todas las familias están preparadas para apoyar de una forma eficaz a los cambios que se tienen que llevar a cabo o que tiene que llevar a cabo un enfermo renal para transformarse en una persona independiente, en una persona que empoderada, en una persona que cogestione su salud. Ya no digo que gestione, ¿no? Sino que cogestione su salud, ¿vale? Y en una persona que sepa realmente qué es lo que tiene que hacer y cómo afrontar el día a día con su enfermedad, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que siempre les trato de transmitir a mis enfermos renales es que la enfermedad renal no eres tú, ¿no? Una cosa es la persona que tiene una enfermedad renal y otra cosa es la enfermedad renal, ¿no? Como sabéis, la enfermedad renal, por desgracia, aquellas que son enfermedades graves tienen diferentes etapas, ¿no? En las cuales muchas veces se pasa de forma cíclica por trasplante, diálisis, función del trasplante durante unos años con una serie de cuidados, la hemodiálisis, que tiene otra serie de cuidados, o la diálisis peritoneal, y otra vez trasplante, ¿no? Pero tenemos que tratar de desapegarnos de ese proceso que asumimos que es cíclico, para tratar de mantener lo que es mi persona de una forma más estable, ¿no? Cuando yo me desapego de mi función renal, cuando yo me desapego emocionalmente de mis niveles de creatinina, de mis niveles de urea, lo que hago es empoderarme, valorar mi persona, porque independientemente de mi valor de urea y de mi valor de creatinina, todos tenemos una familia, todos tenemos un trabajo, todos tenemos unos hobbies, todos tenemos algo que nos gusta, ¿no? Y todos somos una persona independientemente de nuestra función renal, ¿no? Por desgracia, los enfermos renales ligan, ¿no? Atan la función renal a su estado de bienestar emocional, ¿no? Es como si yo mañana fuera a hacerme una analítica, la creatinina me saliera en 2,5 y automáticamente entrara en depresión. Puedo tener un momento de bajón y me lo tengo que permitir y me lo permitiría perfectamente, ¿no? Unos días incluso, pero no puedo mantenerme ahí, primero por mí y después por los otros, ¿no? Por mi entorno, ¿no? Mi entorno no merece que yo esté de bajón más de lo debido, ¿no? Dependiendo del proceso que yo tenga que afrontar, ¿no? Hay procesos que necesitan más tiempo, ¿no? Como puede ser un proceso de duelo, en el cual tal vez necesites algún que otro mes para poder solucionar ese tipo de procesos, pero hay otro tipo de procesos que, bueno, que no. El problema es cuando el proceso se vuelve crónico, ¿no? Hay personas que viven la enfermedad crónica, ¿no? Con tristeza, con desesperanza, con baja autoestima, con una sensación de
de no tener valor, ¿no? Cuando realmente empezamos a empoderarnos, ¿no? Que es lo que yo, insisto, transmito a mis pacientes, empiezo a desapegar esa parte de cómo funciona el riñón, ¿no? O del proceso de enfermedad, ¿no? Lo desapego de lo que es la persona, o trato de desapegarlo, ¿no? Lo máximo posible, aunque a veces no se consigue al 100%, y es lo que realmente lleva al empoderamiento personal, ¿no? Lo que hace que la persona pueda asumir las riendas de su salud, ¿vale? Por otro lado, una de las cosas que más afectan a este proceso es una falta de aceptación de la enfermedad como camino, ¿no? Tenemos que aceptar lo que nos ha tocado, por suerte o por desgracia, ¿no? Nos ha tocado una enfermedad, ¿vale? En la cual tenemos que cumplir en nuestro día a día una serie de requisitos, perdón, que no siempre son fáciles, ¿no? de acometer, ¿no? Como tomar medicación inmunosupresora, o tener que ir 3 veces por semana a hemodiálisis, o tener que hacerse todas las noches diálisis peritoneal, o tener una serie de cuidados como son los autosondajes, o diferentes cuidados que debemos de tener, ¿no? Que nos diferencian, y sí, nos diferencian de una persona o del común de las personas que están sanas. Pero no por eso valgo menos o soy diferente, ¿no? Simplemente tengo que conocerme muy bien cuál es mi físico, ¿vale? Cuáles son las necesidades que necesita mi organismo y dárselas sin fijarme en las otras personas, ¿no? Por lo tanto, el proceso de aceptación de la enfermedad es muy importante, ¿no? Aceptar el proceso que nos pone la enfermedad delante, ¿no? Porque al final, como siempre digo yo, los enfermos renales somos guerreros, no es una batalla, incluso para muchos de ellos es una batalla diaria, ¿no? Hay circunstancias, ¿no? Porque aquí en España, afortunadamente, tenemos una buena protección social y una buena protección sanitaria, pero no en todos, por desgracia, no en todos los países de América Latina es así, ¿no? Y hay que pelear el día a día muchísimo más de lo que se pelea aquí en España, ¿no? Digamos que aquí la pelea es un poco más llevadera, ¿no? Y cuando además consigues pues enrolarte o asociarte en un colectivo de enfermos renales, en una asociación, ¿vale? Ese camino se hace mucho más fácil, sin caer en el victimismo, ¿no? Que por desgracia estas asociaciones, perdón, contemplan y, digamos, cubren, ¿no? Es decir, yo puedo acudir a una asociación de enfermos renales para buscar ayuda, ¿vale? Para yo poder empoderarme y volverme una persona independiente, ¿no? O lo más independiente posible. Hay personas que buscan este tipo de asociaciones para reforzar su argumento de victimismo, ¿no? Ay, pobrecito de mí, tú también estás igual, yo tomo más medicación que tú, yo estoy peor que tú, yo he pasado por más cirugías que tú, yo llevo más tiempo en diálisis que tú, merezco estar peor que tú, merezco sentirme peor que tú. Bueno, yo siempre trato de que mis pacientes salgan de ese bucle, que insisto, no siempre es fácil, ¿no? Porque además necesitan además de necesitar energía, ¿no? Y de necesitar darte cuenta de muchas cosas, necesitas un entorno que sepa apoyar esto, ¿no? Y por otro lado, otro de los factores que impiden empoderarse, ¿no? Es la vida que cada uno hemos tenido, ¿no? Cada uno de nosotros hemos pasado por una serie de circunstancias, ¿no? Que es probable que nos hayan dejado unas huellas, ¿no? Es posible que hayamos pasado por situaciones en las que nos hayamos sentido rechazados, en las que nos hayamos sentido abandonados, en las que nos hayamos sentido humillados, en las que nos hayamos sentido, o se nos haya quedado una sensación de injusticia, ¿no? O en las que nos hayamos sentido traicionados, ¿no? Todo eso hace que nos quedemos anclados en ese tipo de situaciones y no salgamos de ellas, ¿no? No evolucionemos. Tenemos que volver atrás, solucionar ese tipo de situaciones para que no se vuelvan a producir en el futuro y para poder vivir en el presente, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? Es muy importante que en vez de
echar siempre las culpas hacia afuera, ¿no? Miremos hacia adentro, ¿no? Nos miremos hacia adentro, veamos exactamente cuáles son las heridas que yo tengo en mi interior, por qué yo no asumo las riendas de mi vida y las riendas de mi salud, y por qué tengo que solucionar dentro de mí para que algo en el exterior cambie, ¿no? Si yo siempre estoy esperando que alguien me cuide, si yo siempre estoy esperando que alguien se haga cargo de mí, si yo siempre estoy esperando que el gobierno solucione mis problemas, que el Estado solucione mis problemas, que mi familia solucione mis problemas, que mi pareja solucione mis problemas, obviamente me estoy equivocando en el camino, ¿no? Porque estoy dejando una carga encima de otras personas que es posible que esas personas no puedan soportar, y que no tienen por qué soportar, ¿no? Porque a mí no me gustaría llevar la carga de nadie, ¿no? Es verdad que cuando las personas son, cuando somos niños, ¿no? Somos personas muy vulnerables, no nos podemos hacer cargo de nosotros mismos, no tenemos los conocimientos ni las herramientas necesarias, ¿no? Entonces sí que es verdad que mientras que somos niños necesitamos que nuestros padres se hagan cargo de nosotros, ¿no? Pero cuando ya somos adultos no podemos hacer eso, ¿no? Nos seguimos comportando como cuando éramos niños, ¿no? Conozco niños de 30, de 40, de 50, de 60, de 70 años, ¿no? Conozco personas con 60 años que siguen dejando que sea la pareja la que se haga cargo de los cuidados, o que sigue buscando ayuda del gobierno, o que sigue buscando ayudas en asociaciones, cuando probablemente estas personas por sí mismas podrían valerse, ¿no? Y para mí esa es la base del empoderamiento personal del enfermo renal, ¿no? Luego ya, siendo un poco más exigente, ¿no? Me desapegaría mucho, incluso de los médicos y del personal médico, del personal sanitario, ¿vale? Y buscaría soluciones por mi cuenta, porque ellos utilizan una serie de herramientas que son muy buenas y muy válidas, y yo me apoyo en ellas, y sí que es verdad que todo enfermo renal debe apoyarse en su médico, ¿no? Pero no darle el valor de la verdad absoluta. Los médicos no tienen la verdad absoluta, el personal sanitario no tiene la verdad absoluta. Fuera de lo que ellos nos ofrecen, existen otra serie de herramientas que podemos utilizar en nuestro día a día y que ellos no nos van a comentar porque no las suelen utilizar, porque no las contemplan, porque no se las enseñaron en las facultades, por diferentes motivos, ¿vale? Principalmente porque, como sabéis, pues la enseñanza a nivel de las facultades está dominada por las farmacéuticas, ¿no? Y al final son las farmacéuticas las que enseñan a los médicos qué es lo que tienen que hacer con los pacientes, ¿no? Entonces hay muchas otras terapias, ¿no? O muchas otras herramientas que están fuera de las facultades, que están fuera del alcance de la mayoría de médicos, ¿no? Obviamente hay médicos muy reflexivos que se dan cuenta de que realmente no están curando a sus pacientes, ¿no? De que realmente simplemente están poniendo parches a sus pacientes, tienen un espíritu más crítico y en algún momento de sus vidas, bueno, pues deciden salirse del sistema, o si no salirse del sistema, mantenerse dentro del sistema, pero hacer cosas diferentes a las cosas que hace habitualmente el sistema, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, eso ya sería el extra que yo le pediría al enfermo renal, ¿no? Así que, como os decía al principio, insisto, si eres enfermo renal, no te quedes únicamente con lo que te puedan decir los médicos, porque los médicos no lo abarcan todo. Trata de ser tú mismo el que gestione o cogestione tu salud. Trata de ser lo más independiente posible, ¿vale? A todos los niveles, nivel emocional y nivel económico, ¿no? Porque ambos van de la mano, ¿no? Es muy difícil ser independiente a nivel emocional si tú no eres independiente a nivel económico, y viceversa, ¿no? Si tú no eres independiente a nivel económico, es muy difícil que seas independiente a nivel emocional, ¿no? Muchas veces, insisto, hay que alejarse, ¿no? Hay que poner límites, hay que poner distancia cuando hay entornos que no favorecen la curación, ¿no? Cuando no están favoreciendo el hecho de que tú te cuides, ¿no? El hecho de que tú
tomes ciertos alimentos, te cuides de determinadas formas, ¿no? Muchas veces hay entornos que son incluso más dependientes que el enfermo renal, ¿no? Y cuando el enfermo renal se empodera y quiere salir de ese ambiente, es como un agujero negro, ¿no? Ese ambiente tóxico que hay alrededor trata de devolver otra vez al enfermo renal a su posición inicial, ¿no? Y es un camino muy duro, ¿no? En el cual el enfermo renal tiene que combatir todos y cada uno de los días por no caer otra vez en ese agujero negro, ¿no? ¿Por qué? Porque en cualquier momento que tú vayas al médico, por ejemplo, y le expliques una de las herramientas con las cuales él no maneja, como puede ser el uso de vitaminas o como puede ser cambios de alimentación que el nefrólogo no contemple en ese momento, probablemente quiera arrastrarte a su agujero negro, ¿no? Y tú no te tienes que dejar, para ello tienes que ser muy firme, tienes que saber poner límites y tienes que no dejarte llevar por el pánico porque sea un médico el que te diga, ¿no? O si tú lo que quieres es dedicarte toda tu energía a ti, tener 3 días a la semana para hacer deporte, comer determinados alimentos, destinar una cierta cantidad de dinero para tu salud, ¿no? Bien sea comprando suplementos o bien sea comprando alimentos de calidad o invirtiendo en un gimnasio, no es posible que tengas gente alrededor que te diga que ir al gimnasio sea tirar el dinero, o comer de forma saludable sea tirar el dinero, o comprarte suplementos sea tirar el dinero, ¿no? Bueno, van a tratar de arrastrarte a lo que ellos no han sabido cambiar y no van a saber nunca cambiar, ¿no? Así que bueno, sé tú el cambio que quieres en el mundo, ¿no? Eso ya lo decía Gandhi hace muchísimos años y a mí es una frase que me impactó muchísimo en su momento y es lo que yo trato de hacer día a día, ¿no? Trato de ser un faro en el cual los enfermos renales puedan mirarse, ¿no? Y no estoy diciendo con ello ni que sea mejor ni que sea peor, ¿no? Simplemente lo que hago es darme amor, ¿no? Contactar con mis necesidades de todo tipo, ¿no? Mis necesidades nutricionales, mis necesidades de descanso, mis necesidades emocionales, mis necesidades de ejercicio, mis necesidades de estudio, todo aquello que yo necesito y me lo doy yo poco a poco, sin prisa. Esto es un camino, la vida es muy larga, ¿no? Y voy satisfaciendo yo esas necesidades, ¿no? ¿Por qué? Porque de otra manera, si yo no soy capaz de satisfacer esas necesidades, lo que voy a hacer es satisfacer las necesidades de otros. Y este es donde cae el error de muchos enfermos renales, ¿no? Tal vez pueda caer en la bueno, pues en la circunstancia de satisfacer la necesidad de darle la razón al médico o satisfacer la necesidad que tiene una persona de mi entorno de que le dé la razón de que, por ejemplo, cuidarse no sirve de nada, o se puede fumar porque fumar no es tóxico, ¿no? O cualquier otro tipo de tonterías que escucho yo todos los días, o por ejemplo, que mantener el peso, ¿no? Yo recuerdo una de las cosas cuando yo empecé a perder peso, porque yo, aunque me veis ahora en un peso saludable, yo llegué a pesar casi 100 kilos, ¿no? La gente de mi entorno me decía que estaba muy flaco. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué? Porque ellos están gordos, ¿no? Como la mayoría de los entornos obesogénicos en los que vivimos hoy en día en Occidente, ¿no? Hay comida de sobra y además es una comida malísima, llena de procesados, de ultraprocesados, de grasas trans, de grasas saturadas, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a encontrarte bien y a perder peso y a hacer deporte y a estar contento y a vivir la vida, eso genera en nosotros una reacción de envidia, ¿no? Es decir, ostras, a mí yo recuerdo cuando iba por la calle que la gente me decía, ¿estás enfermo? ¿Estás más flaco? Y digo, no, perdona, el que estás enfermo eres tú, que estás gordo. Yo no, yo cada vez me siento mejor, ¿no? Había gente que me decía, cuando me veía contento, me decía, Juanjo, es que te veo muy raro, estás muy cambiado, no me gusta. Perdona, pues a mí me jode verte a ti que estás igual de amargado que siempre, perdona que te lo diga, pero voy a ser así de franco, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a transformarme y a dejar de ser
el niño bueno, ¿no? El que da las respuestas que el otro siempre quiere oír. No, no, ahora te voy a dar la respuesta que tú deberías de haberte dado hace 10, 12, 15 años y que nunca te has atrevido a darte, ¿no? Pues es cuando yo empecé a darme cuenta del ambiente tan tóxico en el que vivimos, ¿no? Cuando yo empecé, por ejemplo, a hacer deporte, ojo, 3 veces por semana deporte, 1 hora, hora y media, ¿vale? Me decían que estaba obsesionado. Digo, no, perdona, el problema es que tú no te levantas del sillón. Yo no estoy obsesionado con el deporte. 3 días por semana, 1 hora, hora y media, no es estar obsesionado con el deporte. Hay personas que para conseguir grandes retos entrenan todos los días. Los futbolistas de primera división entrenan todos los días y son ídolos. Y yo que entreno 3 días por semana, soy un adicto al deporte. No, tal vez tú seas un adicto al sofá, o seas un adicto a la televisión, o seas un adicto a la comida obesogénica, o seas un adicto a un montón de otras sustancias, el tabaco, un montón de otras cosas, y yo no. Eso es lo que a ti te está jodiendo y no sabes cómo arrastrarme a ese agujero, ¿vale? Así que si eres enfermo renal, da igual la etapa en la que estés, empodérate, cambia eso, ¿vale? Y empezarás a darte cuenta de cómo tu entorno está favoreciendo tu proceso de enfermedad, ¿no? Siempre digo lo mismo, el proceso de salud es un proceso muy, muy, muy solitario, hasta que en algún momento empieces a anclarte y empiezas a encontrar personas que tienen una misma forma de pensar como la que tengo yo ahora, ¿no? Como son mis compañeros que trabajamos en la clínica, ¿no? Tenemos una forma muy similar de pensar, pero hasta que yo encontré estos compañeros fue un camino del guerrero, fue un camino solitario, fue un camino difícil, ¿no? Pero bueno, simplemente esto, ¿vale? Ánimo, vamos a por el fin de semana y empoderaros, enfermos renales.